Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, querido Esteban. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Qué hay en el mundo de... ¿Qué subidón, no? De tasa de interés. Y sabes qué, de más, la inflación, mi querido Esteban, que Sí. ahora sí, pues todos vamos a ser bailarines de Yuri porque sí está complicado el tema Pero de los panzones. alimentos. Exacto, exacto, Lombriciento, sí. lombricientos. Oye, no, es que sabes que sí me sorprendió la inflación que se publicó de la primera quincena de junio, porque todo parecía indicar que la inflación había tocado su punto más alto en abril. Y esa era la teoría, ¿no? Es decir, ya ahí se había expresado, el Banco de México había dicho, bueno, pues esa fue, no hay nada que hiciese pensar que algo iba a ocurrir, que le iba a exacerbar más, que le iba a subir más. Sin embargo, pues sí subió y vaya sorpresa, porque, pues te digo, no hay una razón necesariamente externa que la esté explicando. Digo, hay muchas cosas que están ocurriendo, que si Rusia no deja salir el grano ucraniano, etcétera, pero no parece que estuviese tan ligado y sobre a México directamente, y entendiendo que vivimos en un mercado global. Pero la otra es que pues ya a principios de mayo entró el PASIC, ¿no? Este programa para la inflación y la carestía, pero pues no, subió más todavía la inflación, 7.88% queda. En abril había tenido su punto más alto antes de este, en 7.68. Claro, si lo comparamos con enero de 2001, bueno, pues era una inflación todavía más alta. Pero el punto es, Esteban, que sí sorprendió. Y luego la inflación que descuenta la volatilidad, que aumentó también mucho, muy por encima de lo que se esperaba, 0.50% y a tasa anual 7.47%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una mala noticia porque pues se modifica todo lo que se tenía realmente proyectado. De hecho, el Banco de México, además de aumentar la tasa de referencia, lo que ya estaba muy por descontado, estos 75 puntos bases, el mayor incremento pues, prácticamente en la historia, el asunto es que actualizó también las proyecciones de crecimiento y ahora el techo de la inflación lo espera en el tercer trimestre. En promedio está esperando una inflación a tasa anual de 8.1%. Anteriormente la ubicaba en 7% para el tercer trimestre y bueno, pues esto marca que realmente pues no había, no, digamos, falló el cálculo de manera significativa porque por ejemplo, la del segundo trimestre antes era de 7.6, ahora es de 7.8. Sí. En la actualización que puso, eso suena, digamos, dentro del rango, pero más de 1%, pues sí, ya lo cambia ¿Qué bastante. sigue? ¿Qué sigue, Rodrigo? Pues más aumentos de tasas, básicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues aumenta el costo del dinero, se desacelera la economía, que está creciendo en el primer trimestre 1.9%, y quiere decir que si nos fuera así extraordinariamente bien y ocurriera un milagro, pues crecemos 2%. Por ejemplo, Si vamos a poner consider... un Sí, ejemplo muy puntual. Una persona, un desarrollador que hace casas, hace, por ejemplo, 3 casas y las vende. Para él, en una época de inflación, es muy complicado medir el potencial de su negocio, ¿no? sí, sobre todo, por ejemplo, que hay una inflación de la construcción, ¿no? Y si tú les preguntas a la gente que se dedica al sector de la construcción, pues le subió la varilla, el cemento, etcétera, incluso más de lo que está la inflación general, ¿no? Claro. Del 7.88, eso por un lado. Y luego, el crédito hipotecario no es que se traslada luego mañana, ya subió 75 puntos base o punto 75 el crédito Si alguien hipotecario te que ibas llega a a solicitar. comprar, pide un crédito y cómo lo maneja. No, en realidad está en la tasa fija. De hecho, te diría que los que ya tenían proyectado comprar una casa, que se apuren, porque Eso, el crédito de hoy es más barato que el crédito, te lo puedo asegurar, que del cuarto trimestre. Sin duda. claro. ¿Por qué? Porque van a seguir subiendo las tasas y eso quiere decir pues que se va a incrementar los créditos. No es tan rápido, o sea, no es que ahorita están los bancos y dicen, chin, ya subió 35 puntos base, cambien todo. No, No. normalmente se va desdoblando con el tiempo, ¿no? A lo largo de los ¿Y cómo se meses. comporta el dólar, la paridad peso-dólar en una situación como esta? Pues sabes que ya lo daba por descontado los 75 puntos base. De hecho, hoy el interbancario cerró en 20.002, o sea, no se Está movió bastante prácticamente bien. con respecto a ayer. Y hace un rato tuiteaba la gráfica porque en los últimos 5 días, desde que el Fed aumentó 75 puntos base la semana pasada, y desde el dato de la inflación de Estados Unidos de 8.6, bueno, cuando el Fed aumentó 75 puntos base quedó clarísimo que el Banco de México iba a hacer lo mismo y se fue descontando a lo largo de la semana. ¿Te acuerdas que estaba en 20.40 centavos y se fue corrigiendo hasta 20 y ahí estamos? Puf, qué cifras. Ahora, a nivel mundial, ¿cuál es más o menos el comportamiento de la inflación de México?
¿Sabes qué? Más acelerado. De hecho, ayer se publicó, por ejemplo, la de Reino Unido, arriba de 9%, y ahí sí tiene cierto sentido que el precio del diésel y la gasolina esté subsidiado, porque de otra forma la inflación en México estaría bastante más arriba. Decía Jonathan Heath que pues, por el 10% y sí le creo. Pues Rodrigo, ¿qué cifras nos acabas de traer? Gracias, como siempre, interesantísimo el punto de hoy. Un abrazo, mi querido Esteban. Gracias, Rodrigo Pacheco. Buenas noches. Buenas noches.